Hola a todos, bienvenidos a este nuevo módulo al cual denominamos Compilando en Java y Construcción del código en Java. Como hacemos en todos los módulos o en la mayoría de ellos, vamos a detallar en forma cronológica los temas que vamos a abordar en este video. Empezamos explicando qué es lo que sucede cuando tenemos un archivo o una clase con el método main y ejecutamos ese archivo. Esa transformación entre un archivo .java a un archivo .class y que luego se abre el programa. ¿Qué es lo que sucede? Luego vamos allá a entrar a conceptos bien puntuales, como son los comentarios en el código, qué son los identificadores, qué son las palabras reservadas y por último, conceptos de sentencia, de instrucciones y expresiones en Java. Queríamos hacer una aclaración final antes de empezar a abordar con mayor profundidad estos temas. En un momento tuvimos la duda si agregar o no el concepto de variables en este módulo. ¿Por qué decimos esto? Porque claramente al explicar qué es una sentencia, una instrucción, una expresión, un identificadores, automáticamente van a aparecer variables, la definición de lo que es una variable, pero tomamos la decisión de que ya el concepto de variable y trabajar con variables es ya entrar sin duda alguna en la práctica de este lenguaje Java. Porque vamos a explicar lo que es una variable, pero vamos a explicarlo también con ejercicios, con sus resoluciones. Entonces, tomamos la decisión de abordar estos temas en este módulo. Vamos a verlo en código, vamos a manipular el código para explicar estos temas, pero sin entrar en el concepto de variables, que es una definición o un tema que vamos a ver en el siguiente módulo. Y por último, queríamos decir también que van a ver que a medida que expliquemos algunos temas, vamos a mostrar un PDF, un apunte relacionado claramente a estos temas, que es un apunte que vamos a dejar a disposición de ustedes para que puedan acceder a él. Antes de empezar con los temas de la primera burbuja, compilar en Java, interpretar en Java y las fases de compilación en Java, recomendamos que aquellos que todavía no lo hicieron revean los módulos, los videos que dejamos aquí en pantalla. Son 4 videos que están en la lista de reproducción antes del video que estamos viendo en cuestión. Remarcamos 2 en particular porque esos 2 van a ser, tienen una relación más estrecha con los temas, sobre todo la primera y segunda burbuja que vamos a ver en este módulo a continuación. Pero sugerimos y recomendamos que analicen en profundidad los 4 módulos. Vamos a empezar analizando esta imagen. Esta imagen la tomamos de uno de los módulos que dejamos aquí en pantalla, anteriores, en donde se explica cómo se hace la transformación entre un archivo fuente, .java, pasa por el .class y luego la máquina virtual puede interpretar ese archivo .class. Pero nosotros vamos a analizar la transformación entre el archivo .java y el archivo .class. ¿Qué es lo que hacemos cuando en el Apache NetBeans, ahora lo vamos a ver de forma práctica, apretamos play, por ejemplo, el simbolito play o run file sobre el archivo y se termina ejecutando el programa? Vamos a crear un proyecto nuevo desde la opción de File, New Project, Java with And y Java Application. Ahí vamos a crear el proyecto y en la misma ventanita que vemos a continuación damos el nombre al proyecto y recuerden siempre abajo donde dice Create Main Class, es necesario esa clase con el método main para que se pueda ejecutar ese archivo, esa clase con el método main, si no, ese proyecto no se podría ejecutar. Simplemente vamos a mostrar el código. Lo que vamos a hacer, vamos a borrar los comentarios, eso es un tema que vamos a ver después, pero vamos a borrarlos para que no haya nada escrito en nuestro archivo por demás. Y vamos a explicar cómo desde ese código, que es escrito por el humano, por nosotros los programadores, se construye el archivo .class que ya puede ser ejecutado. Entonces, en esa parte en donde ese archivo escrito por nosotros tiene que ser transformado para poder ser ejecutado, evidentemente tiene que haber algo, una herramienta que controle ese código y determine que ese código está bien escrito. Eso es lo que vamos a ver
en esta primera parte de este módulo. Ahí vemos la clase con el método main. Ahí copiamos un código que ya venimos trabajando en módulos anteriores. Es la creación de una ventanita donde ingresamos un número y mostramos ese número en otra ventanita. Perfecto. Ahora, si nosotros apretamos botón derecho sobre ese archivo o apretamos el simbolito play que está arriba, ese archivo .java que tiene la clase main, que tiene el método main, se va a transformar en un archivo .class y ese archivo .class puede ser ejecutado por la máquina virtual de Java. En esos momentos, cuando nosotros apretamos el simbolito play o run file, lo que sucede es que se compila ese archivo .java y se transforma en .class y automáticamente, sin que nosotros nos demos cuenta, la máquina virtual de Java ejecuta ese archivo .class. Pero a donde nosotros vamos a enfocarnos es qué tareas cumple el compilador o de qué forma las cumple el compilador para determinar que este código está bien escrito y puede ser transformado, compilado a un archivo .class para luego, si así quisiéramos, que la máquina virtual lo ejecute. Vamos a seguir el apunte del cual ya hablamos para seguir estos conceptos. El primer título que vamos a ver dice cómo trabaja el compilador. Es el proceso de traducción, la generación de un nuevo código. Se construye una secuencia de instrucciones en lenguaje de máquina que representan a los enunciados del programa fuente. El producto final es el programa objeto. Hasta aquí es la transformación entre el archivo .java al archivo .class. Ese programa objeto es el archivo .class. Este sufrirá otros tratamientos para terminar en un programa ejecutable. Si luego nosotros, desde el archivo .class, transformamos a un archivo .jar y luego a archivo .exe, estaríamos logrando el programa ejecutable, todos pasos y transformaciones que vimos en módulos anteriores. Por eso, repetimos, sugerimos, repasen los módulos que dejamos aquí en pantalla porque son importantes para poder entender con mayor exactitud lo que estamos explicando. La traducción consiste esencialmente en tres actividades básicas que llevan a cabo tanto los compiladores como los intérpretes: análisis léxico, análisis sintáctico y semántico. Entonces, el compilador realiza estas tres tareas como analizador léxico, sintáctico y semántico. Estos tres análisis coinciden si queremos hacer un paralelismo con cualquier lenguaje que se nos ocurra. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros somos de Argentina, con el lenguaje español. Hay un análisis léxico, un sintáctico y un semántico en el español, en el inglés, en el alemán y en cualquier lenguaje. Vamos también a tratar de hacer un paralelismo entre el lenguaje de programación Java y algún lenguaje. En este caso vamos a hablar sobre el español. Cabe aclarar que estas tres etapas, estas tres fases, están en todos los compiladores. ¿Qué queremos decir con que están en todos los compiladores? El compilador de C seguramente también consiste en un analizador léxico, en un sintáctico y en un semántico. Aunque cada compilador está programado con un lenguaje distinto y sigue reglas distintas. Las reglas que sigue el lenguaje Java no son las mismas que C y no son las mismas que Python. Pero las fases, en teoría, tienen que ser las mismas. Vamos a empezar con el concepto de componente léxico de un analizador léxico. Dice que es el elemento básico propio del lenguaje. En el idioma castellano son las palabras, para hacer un paralelismo con el español. Es una cadena de caracteres que se ajusta a un patrón determinado y que tiene un significado en el lenguaje. Se los puede considerar agrupados en categorías o tipos. Las categorías de tokens pueden variar de un lenguaje a otro, pero en general se distinguen las siguientes: palabras reservadas, identificadores, constante numérica y literales y operadores. Bueno, vamos ahora a ver el código que escribimos en el Apache NetBeans. Si observamos el código, lo que vemos son un montón de palabras separadas por espacios o también símbolos, como llaves, corchetes, pero en definitiva vemos un montón de tokens que están separados unos de otros. Lo que hace el analizador léxico en esta etapa es determinar y visualizar todos esos tokens, que pueden ser símbolos, pueden ser palabras, y determina
cada palabra o cada símbolo sí corresponde a alguna categoría existente en Java. Por ejemplo, hay lenguajes de programación que probablemente la llave no estén dentro de un símbolo permitido. Entonces, en ese caso tiraría un error y no nos permitiría compilar si hubiese una llave en ese código. En Java se puede porque la llave es un símbolo que existe en el lenguaje Java. Por ejemplo, la palabra public que aparece también es una palabra que se encuentra dentro de lo que se llaman las palabras reservadas en Java, por lo cual es correcta. La palabra class es una palabra reservada, la cual también se puede utilizar en el lenguaje Java, lo que vemos en la línea 12. Por ejemplo, analizando código, que es el nombre de la clase, eso pasa a ser un identificador. Ya lo vamos a ver en un ratito en este mismo módulo. Entonces, lo que hace Java es toma toda esa cadena de caracteres y determina que esa cadena de caracteres tiene que estar dentro de la categoría identificador. Después, en base a un patrón, que ahora lo vamos a explicar, verificará si está bien escrita o no para corresponder a un identificador o no. Vamos a ver qué pasa con el siguiente código. Fíjense que ahí agregamos una C al final de la palabra public en la línea 15 y quedó una palabra que es public C, todo junto. Pero luego en la línea 17 volvemos a poner esa misma palabra y fíjense la diferencia. En la línea 15 nos tira error, nos dice que hay un error cuando pusimos esa C final en la palabra public, mientras que en la línea 17 no nos tira ningún error con esa palabra. Entonces, acá vamos a ver bien la diferencia entre el analizador léxico y lo que ya sería el analizador sintáctico, que están muy relacionados. ¿Por qué tira error ahí si todavía no corrimos el programa, no pusimos run file o apretamos el botón con el símbolo play? Porque las ventajas de un IDE, como Apache NetBeans, es que mientras vamos escribiendo el código, automáticamente se va haciendo una compilación permanente para ir comprobando el código y ver si está bien escrito, y en el mismo momento nos dice el compilador del JDK si hay errores o no, antes de tener que compilar. Esas son las grandes ventajas de trabajar con un IDE robusto como la Apache NetBeans, Eclipse, bueno, hay un montón de IDEs que se podrían utilizar. Bueno, si nosotros vamos a la definición del analizador léxico, decimos que el analizador léxico toma todas las palabras y verifica si coinciden o no en alguna categoría léxica del lenguaje Java. Ahora, en la línea 15, aparentemente esa palabra no existe, mientras que en la línea 17 sí. ¿Cómo puede ser? Si es la misma palabra. Bueno, porque en realidad public con la C al final corresponde a la categoría léxica identificador, que todavía no lo vimos, pero lo vamos a ver en un ratito. Ahora, si corresponde a la categoría léxica que es un identificador en Java, ¿por qué falla en la línea 15? Y aquí aparece el famoso analizador sintáctico. El analizador sintáctico lo que hace es ir en las líneas, o mejor dicho, toma toda la cadena de la línea 15 y de la línea 16, bueno, en la 16 no hay nada, y va verificando si el orden en cómo están puestas las palabras están bien escritas o no. En el caso de la línea 15, cuando pusimos la palabra public, static void, main, está bien que la palabra public vaya antes de la palabra static. Son dos palabras reservadas, lo cual está correcto. Ahora, cuando le pusimos la C al final, le estamos diciendo que en esa línea va a haber hay un identificador y luego una palabra reservada. Y ahí es donde Java determina que en esa línea no está bien escrito el orden de las palabras o de los tokens como debería ser. Mientras que en la línea 17 se puede escribir un tipo de dato que es el int, que es una palabra reservada, y luego un identificador, y luego un signo igual, y luego una constante numérica, y luego un punto y coma. Eso es correcto. Simplemente esto es para que ustedes vean
más o menos cómo funciona un compilador. Esto es súper complejo y estas reglas gramaticales son súper complejas, pero más o menos para que vean que hay que seguir un orden en lo que vamos escribiendo en nuestro código Java. Por más que las palabras separadas estén bien escritas, cuando queremos poner una palabra bien escrita en un orden que no va, Java también nos tira un error. Lo mismo pasa en el español. Por ejemplo, vamos a decir la oración yo amo a mi mamá. Esa oración está bien. Ahora yo digo yo amo a mamá mi. Esa oración no tiene ninguna palabra incorrecta. Ahora, si nos fijamos en el orden de esa oración, hay algo que está mal. Hay un análisis sintáctico que no coincide en el idioma español. En el apunte también habla sobre este concepto de analizador sintáctico. Véanlo ustedes tranquilos después, lo van a tener, ese apunte está al acceso de ustedes, así que analícenlo tranquilos. Volvemos a repetir, no son temas fáciles para explicar en 15-20 minutos, pero sí por lo menos para que tengan una idea general de estas etapas que cumple un compilador. Vamos a ver por último el analizador semántico, que probablemente sea el más complejo de entender. Vamos a verlo directamente con el ejemplo que está en el apunte, en donde lo que hacemos es sumar dos números, un número entero con un número decimal, y se lo tratamos de asignar a una variable entera. Por eso repetimos que esto de variable, el concepto de variable, es súper importante y por eso se lo vamos a explicar en un módulo aparte. Pero simplemente acá es para que vean qué diferencia hay con el sintáctico. Java permite, primero, que todos esos tokens que están en esa línea son válidos. La palabra int, la palabra num, que es un identificador, el signo igual, el número 3, el signo más, el número 4.5, que así se escriben los decimales en Java, y el punto y coma. Son todos símbolos correctos, por lo cual el analizador léxico no va a tirar error. El sintáctico tampoco va a tirar error porque esa línea está bien escrita. Hay un tipo de dato, hay una variable, hay un signo igual, hay un número, hay un signo más, hay otro número y hay un punto y coma. Está bien el orden de esa oración, de esa sentencia, de esa instrucción. Pero lo que va a fallar ahí, y esto ya es una regla, una capa mayor todavía a las reglas sintácticas o gramaticales, es que no puedo sumar un número entero más uno decimal y asignárselo a una variable entera. Esto no es algo para que se entienda ahora, pero es la forma en cómo pudimos mostrarles a ustedes cómo funciona el analizador semántico. Son reglas superiores a las gramaticales. Las gramaticales son más básicas, son de orden. Las semánticas son más bien reglas hechas por quienes programaron el compilador y son reglas particulares de Java. Probablemente para el lenguaje Python, esa suma, por más que se asigne una variable entera, se puede hacer. Porque automáticamente se lo asigne y lo cambia a un tipo de dato decimal, bueno, no sabemos. O C, probablemente esa suma la pueda hacer y asignárselo a una variable entera. En Java no se puede. Son reglas propias de cada lenguaje de programación. Por ejemplo, vamos a hacer un paralelismo con el español. Si decimos la oración, Estela fue a la casa de Julia y ahí vio a su padre. Si analizamos la oración, no hay ningún error en ninguna palabra. El orden está bien escrito, pero si vamos al análisis semántico, hay algo que no cierra. No sabemos si es el padre de Estela o el padre de Julia. Entonces, eso es el analizador semántico. Si hacemos el paralelismo con el idioma español y en el lenguaje de programación intentamos demostrarlo con esta suma. Bueno, con esto damos por terminado las etapas de un compilador, análisis léxico, sintáctico y semántico. Volvemos a aclarar, son temas súper complejos que se dan en ambientes universitarios por mucho tiempo, materias especializadas en esto. Pero bueno, queríamos que tengan una idea. Tampoco pretendemos que esto sea una cosa que aprendan ahora en esta parte del curso. Pueden avanzar con el curso y luego volver a ver este tema, ya que con un conocimiento mayor de variables, de identificadores, palabras reservadas y demás, cuando estén mucho más desenvueltos con el lenguaje Java, probablemente les sea más fácil volver a tomar este tema, a retomar este tema.
Pero bueno, queríamos darlo ahora, ya que es algo previo a los módulos que vienen a continuación, que van a ser ya de práctica y de código en sí. Les dejamos el apunte, van a tener acceso al apunte para que puedan tener estos conceptos de forma escrita también. Y bueno, vamos a avanzar ahora sí a la siguiente burbuja con los siguientes temas. Bien, ¿qué son los comentarios en un código? Los comentarios son líneas de código, como vemos en pantalla, esas líneas grises, las letras o palabras que están en gris, que no son tenidas en cuenta por el compilador. O sea que cuando el compilador tiene que verificar si este código está bien escrito o no, en base a todo lo que hablamos hace un ratito, empezará de arriba hacia abajo a analizar línea por línea. Todo lo que sea comentario no lo va a tener en cuenta, lo va a eliminar, porque no es código. ¿Por qué a veces nosotros como programadores ponemos comentarios? Porque a veces queremos referenciar alguna línea de código y por ahí nos podemos olvidar si tenemos muchas líneas de código. No se olviden que nuestros ejercicios podrán tener 3, 4, 5, 50 líneas de código a lo largo de este curso, pero en la realidad, cuando hay que trabajar, las líneas de código son muchísimas y muchas clases juntas y demás. Entonces, a veces los comentarios sirven para eso, para referenciar en líneas de código que probablemente en un futuro nos olvidemos qué quisimos hacer en esa línea. También sucede a veces que cuando estamos trabajando en equipo, nuestro código también es leído por otro programador y ese programador tiene que seguir avanzando sobre ese código, entonces a veces los comentarios sirven para eso, para dejar de escrito, comentado ciertas líneas a nuestros compañeros y que ellos puedan interpretar el código más rápido. Vamos a escribir una línea de código más, abajo en la línea 27, 26, donde vamos a crear una ventanita que va a mostrar la palabra hola. Entonces, como nuestro compilador va leyendo, mejor dicho, nuestra máquina virtual va a interpretar este código, el archivo .class, de arriba hacia abajo, así es como se va leyendo un código, debería mostrar una ventana para ingresar un número, nos debería mostrar otra ventana con el número ingresado y luego una ventana que muestre la palabra hola. Lo que vamos a hacer después es comentar una línea para que vean que no la va a tener en cuenta la máquina virtual al momento de interpretar el archivo .class. Vemos cómo ahí comentamos con dos líneas. La línea 27 es la que mostraba la ventana con el hola y ahí vemos que ahora ya no lo muestra más, porque esa línea está comentada. Eso es lo que hacen los comentarios. Podemos escribir cualquier cosa en esa línea que no va a ser interpretada, ni tampoco compilado por el compilador. Vamos a descomentar ahora la línea 27 y vamos a comentar la línea 23 y 25 por separado. Cada línea es comentada con la opción de el barra barra adelante de la línea y toda esa línea es comentada. Fíjense cómo cambia el color y pasa a ser gris también. Esto puede ser una opción. Ahora, si tenemos 5 líneas que comentar, tenemos que poner barra barra, barra barra, barra barra, barra barra, barra barra en cada línea. Entonces, hay otra opción que nos permite Java, en realidad cualquier lenguaje de programación, que es comentar varias líneas a la vez. Esta opción es poniendo en la primera línea donde queremos comentar una barra asterisco y al final de la última línea que queremos comentar, asterisco barra. Entonces vemos cómo ahora al ejecutar este código, la línea 23 y 25 no las tiene en cuenta y solamente muestra la ventana con la palabra hola. Estos son los comentarios en los lenguajes de programación. En Java se escriben de esta manera. Probablemente en otros lenguajes la forma de comentar líneas sea otra, pero en Java es haciendo esto. Vamos a dejar en el apunte también las dos formas de cómo podemos comentar código en Java. Y bueno, avanzamos con el siguiente tema. Vamos a leer desde el apunte qué significa un identificador. Es un nombre que se asigna a los distintos elementos de un programa, como pueden ser variables, nombres de métodos, etcétera, nombre de clases. Nosotros por el momento vamos a usar identificadores para lo que son nombres de variables y nombres de clases. Los identificadores se forman utilizando una secuencia de caracteres que pueden incluir los dígitos del 0 al 9, las letras de la A a la Z, mayúscula o minúscula, y los signos guión bajo y pesos. La única restricción es que no pueden empezar con un dígito.
Y también se recomienda, Java sugiere que nunca utilizar el símbolo pesos y o el signo guión bajo. Bueno, las palabras reservadas son un tipo especial de identificadores, eso lo vamos a ver posteriormente. Pero bueno, entonces, identificadores también lo nombramos como una categoría léxica. Dijimos que cuando el analizador léxico encuentra una palabra, lo va a tratar de ubicar, salvo que sea una palabra reservada, lo va a tratar de ubicar en la categoría léxica, identificadores. Entonces, ¿cuál es la regla que tiene que seguir el analizador léxico para determinar si esa palabra es un identificador o no? Es la regla que estamos leyendo en este párrafo, en donde dice que tiene que ser palabras que pueden incluir dígitos del 0 al 9, letras de la A a la Z, mayúscula o minúscula, y signos, guión bajo, signo pesos. Y no pueden empezar con números. Si alguna palabra llega a empezar con un número dentro del código, lo va a tomar el analizador léxico, pero cuando lo quiera mapear con alguna categoría léxica, va a ir a identificadores, pero la regla lo va a rechazar porque no puede empezar con un dígito. También existen las convenciones. A ver, por convención, Java, o mejor dicho, mundialmente, las variables, tema que vamos a ver en un próximo módulo, no deben empezar con mayúscula, pero podrían. Por convención, los nombres de las clases tienen que empezar con mayúscula, pero podrían empezar con minúscula. Hay luego reglas que se le llama por convención, que en realidad no son reglas que Java en sus identificadores obliga que tenga que ser así, pero por convención mundialmente se determina que hay que seguirlas. ¿Qué son las palabras reservadas? Son palabras que no pueden ser utilizadas por el programador para, por ejemplo, nombrar variables, clases y demás, porque son palabras que ya utiliza Java y entrarían dentro de la categoría léxica palabras reservadas. Entonces, no son palabras que pueden ser utilizadas por el programador. Cada palabra de las palabras reservadas, las cuales la gran mayoría dejamos en el apunte, tienen una función y sirven para algo, y son palabras que ya ocupa Java en su lenguaje. Por lo cual quedan exentas de uso para los programadores. Vamos ahora sí a analizar los conceptos de sentencias e instrucciones. Vamos a explicar el concepto de sentencia e instrucción, que son lo mismo. Pero bueno, pusimos los dos conceptos porque a veces hay gente que habla de sentencia y otro que habla de instrucciones. Ahí estamos borrando todo para que quede como estaba originalmente. Bueno, y ahí vemos la línea 23, que es una línea que termina con un punto y coma, y aparentemente Java no nos tira ningún error en esa línea. Eso es una sentencia, es una instrucción. Acuérdense la definición del lenguaje de programación, que es un conjunto de instrucciones que para darle órdenes a la computadora. Bueno, esa línea que está ahí es una instrucción que le estamos dando a la computadora. Algunas instrucciones servirán para algo, algunas sentencias servirán para otro algo. Esta sentencia, esta instrucción sirve para algo determinado. Las instrucciones y sentencias tienen que tener un sentido. No podemos poner cualquier cosa y poner un punto y coma al final y va a estar bien. Tiene que estar bien escrito de izquierda a derecha, todo con su análisis léxico y sintáctico correspondiente y funcionando de manera correcta y semántico. Eso ténganlo en cuenta. No es cuestión de poner un punto y coma al final y ya está. Tiene que estar bien escrita la sentencia y la instrucción. Es súper importante el punto y coma al final. Tiene que estar el punto y coma al final. En la mayoría de los lenguajes de programación se pone un punto y coma al final, a veces no, a veces otros lenguajes no, pero en la mayoría sí. Fíjense cómo ahí ponemos Enter entre la línea 23 y 24 y no pasa nada. ¿Eso por qué? Porque Java no tiene en cuenta los espacios en blanco. Entonces, en la línea 23, luego del signo igual, para Java es lo mismo dejar 50 Enters o poner la línea 24 arriba de nuevo. Total, los espacios en blanco los elimina automáticamente cuando el compilador empieza a trabajar. Entonces, podríamos seguir dejando espacios en blanco, no habría ningún problema, y sigue siendo eso una sola sentencia, una sola instrucción. Porque recuerden que cuando el compilador tiene que trabajar,
para revisar este código, todo este código termina siendo prácticamente una sola línea. Se junta todo, se borran todos los espacios en blanco. Entonces, no tengan problema en siempre espaciar y dejar espacios en blanco y demás, no de esta manera. No separar una sentencia o una instrucción en dos. Pero sí entre instrucción, entre sentencia, entre llaves, siempre dejar espacios. No toda línea que vemos en el código es una instrucción, mejor dicho, sí, una instrucción o una sentencia. Por ejemplo, la línea donde dice public static void main y hay unos paréntesis, adentro hay algo escrito con unos corchetes, eso no es una sentencia, una instrucción, es parte de la declaración de un método, que a nosotros ahora no nos interesa, se abre una llave, un bloque de código, y adentro de ese bloque de código es donde escribimos las instrucciones. Ahí, bueno, probamos distintas formas, ponemos un punticoma en la línea 23, ahí vemos que ya falla porque recuerden lo que dijimos antes, no podemos poner un punticoma en cualquier línea y está bien. No, tiene que ser al final de una instrucción de una sentencia. Vemos en el apunte cómo declaramos una sentencia, es la unidad mínima de ejecución de un programa. Un programa se compone de un conjunto de sentencias que acaban resolviendo un problema. Al final de cada una de las sentencias encontraremos un punto y coma. Ahí vemos un ejemplo, int val igual a 5, y luego habla de expresión. Una expresión es un conjunto de variables, operadores e invocaciones de métodos que se construyen para poder ser evaluados retornando un resultado. Ahí vemos un ejemplo donde tenemos la declaración de una variable y le asignamos la multiplicación y una división. Entonces podemos decir que esa sentencia dentro tiene una expresión que sería lo que está a la derecha del signo igual. No vamos a entrar mucho más en detalle en lo que es una expresión porque fíjense que habla de variables, operadores e invocaciones de métodos y son conceptos, salvo operadores, que tampoco lo vimos todavía, pero uno se lo puede imaginar por las matemáticas, no los vimos todavía, por lo cual vamos a dejar la definición de lo que es una expresión, ahí hay un ejemplo en el apunte, y creemos que con esto es suficiente por ahora. Creemos que a partir del próximo módulo, donde ya empezamos a ver el concepto de variable y empecemos a hacer ejercicios, también estos mismos conceptos como expresiones, sentencias, instrucciones y algunos conceptos más como, bueno, las palabras reservadas, los identificadores, van a ir surgiendo y van a ir aplicándolos, por lo cual vamos a ir también profundizando y repitiendo estos conceptos nuevamente. Damos por finalizado este módulo. Los módulos que trabajamos hasta ahora, la idea era armar todo el contexto de lo que es Java para ya en el próximo módulo profundizarnos en el código. Lo que son las variables, concepto importantísimo, y a partir de ahí seguir avanzando con los distintos elementos de la programación, del lenguaje de programación Java, para poder programar e ir haciendo ejercicios y sus resoluciones. Así que bueno, esperamos que les haya servido este módulo. Estamos ansiosos por el próximo módulo, que ya nos metemos en el concepto de variables, un concepto a veces no tan fácil de explicar y que se pueda entender tan rápidamente. Pero bueno, estamos confiados de que vamos a poder hacerlo. Así que bueno, nos vemos el próximo módulo y sería muy importante que antes de empezar el próximo módulo, que ya empezamos a entrar en el código, repasen y profundicen los módulos vistos hasta el momento.